Pues este año la escuela de tenis está funcionando con grupos de iniciación y de perfeccionamiento, como otros años. Tenemos el más alto número de participación que otros años anteriores y básicamente estamos haciendo unos entrenamientos por grupo 7-8 personas. ¿Y cómo ves el nivel de la gente que está este año? El nivel de este año en los grupos de perfeccionamiento pues está bastante alto en la gente que ya ha estado viniendo otros años, y luego tenemos en los grupos de iniciación que hay que trabajar bastante con ellos, sobre todo con los chavalines, para intentar que les guste el tenis a un nivel un poco más de jugar partidos y de venir aquí a entrenar pues a horas que no sean de entrene. Me gustaba el tenis y veía una oportunidad de aprender. ¿Y cuántos años llevas practicándolo? Pues este debe ser el tercero o el cuarto año que vengo. Estuve un año sin venir porque no me pude apuntar porque no había plazas. ¿Y qué hacéis aquí más o menos? Pues sábado y domingo venimos a las clases con el liceo y entre semana pues quien tiene ganas y tiempo pues juega partidos. En cursillos de tenis y decidí pues apuntarme. ¿Y qué te parece esto del tenis como escuela municipal? Pues muy bien, ha hecho que este tenis que antes aquí en Puzol pues prácticamente no se conocía, ahora se conoce. Muchos chavales jóvenes ahora vienen más o menos a conocer este deporte y esperemos ahora que con el club que en un futuro próximo se vaya a formar, pues que la gente ya pues vaya mucho más a un nivel mucho más competitivo y no sé, que puedan salir figuras incluso de aquí de este pueblo. Siempre igual, cambio. Son sábados y domingos, sábados de 5 a 9 y domingos de 10 a 2. Eso en cuanto al horario. En cuanto a la gente, bueno, pues este año se ha tenido que ampliar porque aun con lista de espera hemos tenido que coger gente, hay grupos con 12 enanos, o sea, con 12 niños, porque bueno, pues nos sabía mal que se quedara gente sin jugar. Y por meter mucha gente, pues hay 3 o 4 grupos que son niños y que están un poco sobrecargados, pero vamos, no sé, una cosa por la otra. Prácticamente toda mi infancia y juventud y hasta ahora he estado practicando mucho deporte y creo que es importante seguir manteniendo una actitud física bastante buena. Jo havia jugat al tennis abans, des del que tenia 20 anys, i tenia defectes, i tinc defectes encara, que no havia pogut corregir. Aleshores, pues, vaig vindre així amb la meva dona, vaig veure que així l'escola funcionava prou bé i que podia arribar a jugar millor en els companys i això, i per fi pues, me vaig apuntar ara fa un mes i mig. Lo que se pueda siempre para golpear muy cómodo. Se hace más fuerza al golpe. El jugador